Bueno, no sé si aquí ya todos me avisan si ya están viendo la pantalla o no. Ok, perfecto. Bueno, entonces, básicamente lo que yo les presento es un análisis de la política monetaria y la política fiscal sobre el funcionamiento de las empresas, porque, bueno, creo yo que ya mucho se ha hablado de cómo afecta esto en la economía, cómo empezó, e incluso la compañera de la sesión anterior estuvo hablando sobre los efectos en el sistema de salud y yo me quiero profundizar un poquito más sobre qué implicaciones tiene todo esto sobre el funcionamiento de la empresa, ¿no? Básicamente estoy estructurando esto en dar primero una breve descripción de cómo comenzó todo, es decir, cómo estaba la situación antes de que nos enfrentáramos a este problema del coronavirus en el entorno económico de corto plazo, en el de largo plazo y en la estructura empresarial. Y después ver cuáles fueron algunas de las afectaciones de esta epidemia y qué es lo que se hizo, es decir, qué paquete de estímulos fiscales se otorgaron y qué paquetes de estímulos monetarios se aplicaron también. Entonces, esto va a tener algunas implicaciones o repercusiones para la empresa, que es lo que me gustaría comentar al final. Y bueno, empezando con ese entorno de corto plazo o el entorno económico coyuntural, tenemos que hacer la aclaración de que, pues primero que nada, antes de que llegara el coronavirus a México, había ya en México una amenaza arancelaria. Es decir, ya desde finales del sexenio de Peña Nieto había una amenaza muy clara de Donald Trump sobre renegociar los términos del Tratado de Libre Comercio. Y todavía ya cuando empezó el sexenio de López Obrador, ya se hacía más patente la renegociación bilateral, ya no trilateral, sobre cuáles eran las situaciones que habría que negociar en ese Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y entonces se imponen algunas condiciones sobre los aranceles que se van a cobrar a los productos. Eh, y otra cuestión que además tenemos aquí es que hay una cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que causa algunos conflictos, sobre todo en lo que tiene que ver con las inversiones. Cuando nosotros enviamos malas señales a los mercados, entonces los inversionistas tratan de alejarse un poco. Y bueno, no es para nada una sorpresa que después de que se canceló el aeropuerto, bueno, la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, muchas de las inversiones de los privados fueron cayendo pues muy marcadamente en México. Después de eso, pues se da la renegociación, se firma el Tratado de Libre Comercio, el que conocemos como el TEMEC o el UMSCA en Estados Unidos. Hay una guerra comercial internacional entre Estados Unidos y China, donde se tratan de imponer algunas condiciones eh, bueno, de parte de Estados Unidos hacia México para no hacer una importación de productos chinos y que de aquí de México se traten de enviar esos productos a Estados Unidos. Es decir, no se quiere convertir a México en una puerta de entrada para Estados Unidos y hay una austeridad en el manejo de las finanzas públicas. Creo que ese sería como el entorno económico coyuntural en el cual nos encontrábamos antes de hacer frente a lo que era el coronavirus. Y de largo plazo, lo único que nosotros tenemos aquí es que la economía ya venía con un lento crecimiento y la tendencia era que fuéramos creciendo cada vez menos. Esto es el crecimiento, la tasa de crecimiento anual desde 1994 y hasta 2019. Y lo que estábamos viendo es que cada vez hay un menor crecimiento, ya sea si lo medimos en crecimiento compuesto anual, que es de 2.14%, o ya sea que lo midamos en crecimiento promedio anual, que es de 2.40%. Entonces, pues es difícil hablar de que en este año 2020 nosotros íbamos a lograr un crecimiento económico como ya lo había propuesto el presidente López Obrador, de que en algún momento íbamos a llegar a crecimientos del 6%, cuando todo indica que no podíamos crecer a esas tasas. Incluso esas tasas solamente se alcanzaron en el 96 y el 97, y lo que sí parece indicar este año es que vamos a tener un decrecimiento igual que en 2019, que eso la última vez que se dio fue en 2001 y 2002. Si lo vemos por actividad económica, sucede lo mismo. Es decir, desde el 2009 para acá, pues más o menos si ahí lo van viendo, este es el IGAE, el Indicador General de Actividad Económica,
y lo estoy dividiendo por sectores, el sector primario, secundario y terciario. Si nos fijamos bien, el sector primario y el sector terciario desde el 2008 más o menos viene creciendo, y lo que sí viene decreciendo es el sector secundario, que desde el 2015 más o menos se viene estancando, y parece que a partir del 2018 el sector secundario va con una caída, pues no tan marcada, pero sí se va estancando y un poco decreciendo, impulsado a la baja, sobre todo por el sector de construcción, que es el que ha tenido menores rendimientos en los últimos años. Hay otra condición de largo plazo, que es las disparidades que cada vez son más evidentes en que existen dos Méxicos. Es decir, un México que no digamos que es próspero, porque no lo es, pero sí que tiene crecimiento económico, que son sobre todo estados del norte del país, y otro México, que es el México del sur del país, que lo constituyen estados como Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Chiapas y Campeche, que son los que tienen crecimientos por debajo de la media nacional, y que pues Campeche ya desde hace algunos años tiene crecimientos negativos, sobre todo por esta cuestión petrolera. Sinaloa, allí lo pueden ubicar ustedes, que está en 2.7% desde el 2004 y el 2018, que está casi en lo que es el promedio nacional. Y ahora en lo que tiene que ver con la estructura empresarial, aquí sí me gustaría hacer algunas observaciones. En el último censo que se levantó, bueno, esto se hizo entre 2018 y 2019, y recordemos que INEGI tuvo algunos problemas para construir este censo, sobre todo porque básicamente en este periodo hubo mucha renuencia de las empresas o de los empresarios para otorgar información a pues al INEGI. Lo que sí tenemos es que entre 2018 y 2019 se censaron 6.269.000 empresas, y que constituyen a un personal ocupado total de 35.4 millones de personas. Entonces, si nos vamos pues a un dato más regional, por ejemplo, para Sinaloa, esto aporta el 2.28% de las empresas y el 2.47% del empleo. Si nos vamos, por ejemplo, a Jalisco, esto es el 6.43 y el 6.94. Bueno, esto ejemplifica un poco más por aquella de las cuestiones separatistas que estábamos viendo hace poco, de salir del pacto fiscal. Hay un grupo de estados que tienen bastantes empresas que representan alrededor del 6.5%, como lo son Jalisco, incluso Nuevo León, que no tiene tantas empresas, pero sí tiene mucho personal ocupado, que les podrían retribuir mucho en recaudación de ISR, sobre todo. Si nos vamos a lo que es las unidades económicas, ya no por total nacional, sino más bien por estrato de pequeña, micro, pequeña, mediana y grande empresa, vemos que, bueno, esto es un dato histórico, pero además se refleja en este censo económico, casi el 100% de las empresas, el 99.9%, son empresas de tamaño micro, pequeñas y medianas, y estas generan el 70.1% del total de empleo que existe en este país. Aquí sí cabe aclarar que por esos problemas que les comentaba del INEGI para levantar estos censos económicos, es que se retoman solamente las empresas que tuvieron actividad en 2018. Por eso, si se fijan bien, aquí tenemos 4.773.000 empresas y un personal ocupado de 26 millones y medio de personas. Esto es solamente para 2018, por los mismos inconvenientes que ya tuvo INEGI, pero es algo que se ha reflejado a través de todos los censos económicos. Entonces, básicamente están en esos niveles. Y en el promedio, si nosotros nos fijamos a quiénes son propietarios o familiares de esas empresas, el 23.25% del empleo son propietarios y familiares de las empresas. ¿Por qué traigo este dato? Porque generalmente son las micro, pequeñas y medianas empresas las que pues más van a sufrir en esta epidemia que nosotros estamos viviendo, pero además el impacto es doble. Y lo comento porque pues casi entre 1 de cada 4 o 5 personas son propietarios, y además hay familiares en esas empresas. Es decir, si una empresa cierra operaciones, no solamente el propietario está perdiendo allí una fuente de ingresos, sino que además
los ingresos se están perdiendo para 1 de cada 4 familiares o 1 de cada 5 familiares. Más o menos por ahí va el promedio del 23.25%. Alguien ha comentado por ahí que si cuáles son los sectores más afectados. Bueno, si dividimos a todas estas empresas por sectores, manufacturas, comercios, servicios o el resto de actividades, la mayor parte de estas actividades está concentrada en el comercio y los servicios, que son el 85% de todas las unidades económicas en el sector comercio y servicios y el 63.9% para el personal ocupado a nivel nacional. Esto nos habla de que aunque sí las manufacturas ya venían cayendo y que nosotros estábamos basando nuestra actividad económica en el comercio y en los servicios, pues sabemos que estos dos sectores son de los que más van a sufrir en esta epidemia y además de que ya veníamos cayendo en manufacturas, entonces lo que vamos a ver reflejado ahora es también un estancamiento un poco más grave para lo que son los sectores comerciales y de servicio. A nivel nacional, lo que sí también tenemos es que mucho se ha platicado de estas estrategias de que las empresas puedan vender por otro tipo de canales, por ejemplo, canales por internet, o que las empresas pongan terminales de venta electrónicas y que vayan a vender a domicilio y cobren allí con su terminal. Esto difícilmente va a suceder. Aquí les traigo otro dato interesante, que es que a nivel nacional solamente el 23.1% de las empresas utilizó equipo de cómputo en 2018. Esto es 1 de cada 4 o 5 empresas que estaba utilizando equipo de cómputo. Eso no quiere decir que utilicen Internet, porque solamente el 20.43% tuvo acceso a Internet. Es decir, solamente 1 de cada 5 empresas tiene acceso a Internet. Nosotros sabemos que el Internet es básico para poder cobrar en línea o hacer una estrategia de venta en línea. Y si nosotros, o si ustedes se fijan a Sinaloa, esto es todavía un poquito más grave porque solamente el 28.29% de las empresas, es decir, casi la tercera parte, no tuvo acceso a Internet. Entonces, si esto era difícil en todo el país, a nivel Sinaloa es todavía más difícil que esto suceda. Ahora, ¿cuáles son las afectaciones por el coronavirus? Eh, bueno, algo de esto ya lo comentó Cristina en la sesión anterior, así que no quiero profundizar mucho, pero hasta ayer en la mañana llevábamos 15.529 casos confirmados y con personas recuperadas que eran 2.627 y muertes de 1.434. Si eso lo comparamos con el resto del mundo, pues bueno, ahí ustedes pueden hacer un comparativo. Tenemos en el último dato que se tomó 852 casos nuevos y esto nos habla de que pues el sistema de salud en México, si no está colapsando, sí está entrando ya en una etapa muy difícil de sostener en el mediano plazo y en el corto plazo para toda la cantidad de enfermos que nosotros estamos viendo. Si nosotros quisiéramos saber cuál es el efecto que va a tener el coronavirus, bueno, yo aquí les presento una tabla que algunos ya habían visto antes, pero nosotros podríamos ver las diferencias que hay entre los diferentes virus que han existido en los últimos años y sus efectos sobre la economía. Por ejemplo, el SARS que se dio en 2003, pues tuvo un costo mundial que se estimó entre 30 y 100 billones de dólares. Si eso lo comparamos con el COVID, que eso fue más o menos a mediados de marzo, se hizo una estimación de que su costo iba a ser entre 77 y 347 billones de dólares. Esto es, pues creo que se quedó corto, porque no vieron las implicaciones colaterales que tenía el coronavirus. Pero bueno, sí sabemos que esto tiene bueno, los virus tienen generalmente afectaciones sobre el Producto Interno Bruto, el crecimiento del Producto Interno Bruto y sobre todo sobre los sectores exportadores e importadores, sobre la inversión extranjera y sobre los presupuestos públicos. Entonces, si nosotros tratáramos de hacer un comparativo de a qué se parece más el coronavirus, bueno, el coronavirus se parece mucho más a la crisis que se vivió del MERS en el año 2003, sobre todo en países asiáticos. Y pues bueno, sabemos que todas estas epidemias tienen pues shocks que son de largo plazo o efectos permanentes, si lo quisiéramos ver así. Por ejemplo, en México, el H1N1 disminuyó la demanda de carne de puerco, que esto fue como un mito que se creó, pero bueno, se dejó de consumir ese tipo de carne y hubo incremento en costos de salud.
¿Por qué? Bueno, se tuvo que reestructurar el sistema de salud para poder atender. Pero además de eso, si nos fijamos en las estadísticas de empleo, antes del H1N1, nosotros veíamos que la tasa de desempleo en México iba por más o menos por el 3.5%, 3.7%. Después de la H1N1, esa tasa de desempleo tuvo un cambio estructural, porque ya ni siquiera siguió en 3.5%, subió hasta el 4.7% o más o menos allí se mantuvo hasta los días que estamos viviendo, casi hasta hoy, ¿no? Entonces, perdón, se me movió aquí. Entonces sabemos que hay epidemias y que esas epidemias tienen afectaciones que son permanentes y tienen afectaciones que son de corto plazo. Los principales sectores económicos que son afectados, pues ya los vimos. Y también, pues podemos ver que existen otro tipo de efectos que son que casi siempre se cancelan eventos masivos, que casi siempre hay escuelas que cierran por cuarentena y que sobre todo en esta crisis se espera un mayor impacto debido a que a nivel mundial todas las economías, por decirlo, las economías desarrolladas ya venían en una fase de decrecimiento económico, al contrario de lo que sucedió en 2003, cuando sabíamos que las economías más o menos iban recuperando y tenían un leve crecimiento, pero tenían crecimiento económico. En este momento, la mayor parte de las economías del mundo estaba con problemas de crecimiento. Entonces, en otra de las afectaciones que tuvo el coronavirus fue sobre los precios del petróleo y la producción de petróleo. Primero porque este confinamiento que está generando el coronavirus hace que las personas dejen de transportarse, ya sea por medios aéreos, por autobús, automóvil, y todo esto está generando menor demandas de combustibles. A la vez que también se están cerrando empresas o negocios que son de giros no esenciales, y estas empresas que son de giros no esenciales también consumían algún tipo de combustibles, ya sea para transportar sus materiales o insumos, o ya sea para que la propia empresa pudiera funcionar. Y como las empresas, y aunado a los individuos, están demandando cada vez menos combustible, esto está haciendo que los países que producen petróleo como México vean una reducción en la demanda de combustibles o la demanda de petróleo también, y esto haga que los precios del petróleo vayan cayendo. Por el otro lado, los productores han tenido que refinar menos petróleo para producir combustibles y con ello se ha reducido la demanda de petróleo. ¿Esto a qué lleva? Bueno, lleva a que las empresas petroleras tengan que almacenar más combustibles porque ya no hay tanta necesidad de refinar y entonces se está colapsando el sistema de inventarios de petróleos y combustibles, lo que ha dado por consecuencia que tanto la oferta como la demanda de combustibles se haya reducido de forma dramática, de tal manera que nosotros estamos viendo que el precio por barril de petróleo ahorita, por ejemplo, está en menos de $10 por barril. En tipos de cambio, pues también vimos que las combinaciones de paros de labores con cierres de frontera e inestabilidad en el mercado de petróleo hayan afectado al tipo de cambio. Y ahí lo vemos, esto es hasta ayer en la mañana. Nosotros veíamos que a principios de marzo, bueno, finales de abril, perdón, finales de febrero, principios de marzo, se dio pues un salto exponencial en el tipo de cambio que pasó de los $19, 19 pesos por dólar, perdón, y que llegó hasta los 25 pesos por dólar. Y entonces ahí siguió más o menos la tendencia lateral. Es decir, nos hemos mantenido en estos niveles de 24 pesos por dólar o 25 pesos por dólar y de allí no hemos podido salir. Se estima que vamos a terminar el año todavía en 22 pesos por dólar, hasta los últimos estudios que he visto. ¿Qué han hecho las economías para enfrentar todos estos problemas o implicaciones que ha tenido el coronavirus? Pues han implementado diferentes paquetes de estímulos. Primero voy a empezar por los estímulos fiscales, que eran estímulos fiscales a las familias y a las empresas. Por ejemplo, en el apoyo del gobierno hacia el coronavirus, lo que nosotros tenemos aquí es un grupo de países que pueden funcionar como países modelo, que son un grupo de países de América del Norte, países en vías de desarrollo, países asiáticos y países europeos. Si nos fijamos, México ha invertido recursos extraordinarios por 3.3% de su Producto Interno Bruto. El que más ha invertido es Japón, con el 20%, seguido de España con el 11.7% y Estados Unidos con el 11%.
Hay otros países que también son países desarrollados, como Italia, por ejemplo, que tiene un 1.4% de recursos extraordinarios invertidos. ¿De qué nos habla esto? Bueno, nos habla de que no es tanto el gasto que se requiera para recuperarse del coronavirus, sino más bien la estrategia de apoyo que van siguiendo cada uno de los países para poder enfrentar pues esta pandemia. Entonces, si quisiéramos comparar a México de manera como muy simplista, solamente por el monto de inversión que ellos están haciendo, pues nos llevaríamos algunas sorpresas, porque no se trata de eso, se trata de la estrategia con la cual se invierte. Aquí tenemos el paquete de apoyo económico a familias, que esto es como un resumen. Si alguien necesita el documento en extenso, se lo puedo facilitar. Pero tenemos que la mayor parte de las estrategias están enfocadas en tres estrategias particulares. La primera que tiene que ver con un seguro de desempleo, que si ustedes lo ven aquí, China, Argentina, Italia, España, Francia, Canadá y Estados Unidos han implementado seguros de desempleo. Transferencias directas, que también lo han hecho Corea del Sur, Japón, India, Brasil, Argentina, Italia, España, bueno, Canadá y Estados Unidos. Y una tercera vía que es el gasto en salud, que eso sí lo han hecho varios países. Entonces, casi todas las estrategias se han enfocado en hacer un mayor gasto en salud y en seguros de desempleo. Si nosotros nos fijamos en qué es lo que ha hecho México, básicamente México no ha seguido esas estrategias que han planteado pues, la mayoría de los países. México se ha enfocado en subsidios a estancias escolares y a becas, por ejemplo, las becas Benito Juárez, capacitación a desempleados, que es esta estrategia que tiene el gobierno federal de entregar becas para capacitar personas, a los famosos ninis, y le ha adelantado las pensiones a adultos mayores y a jubilados, que creo que eran entre 3 y 4 meses que les estaban adelantando de esa pensión universal. Entonces, por eso les digo, no es tanto el monto de apoyo, sino más bien las estrategias. Porque aunque hubiera sido mucho el monto de apoyo que estaba ofertando México, pues todo esto se estaba yendo a la contralógica de lo que estaban haciendo los demás países, que es hacer transferencias directas a las familias, gastos en salud y seguros de desempleo. En lo que tiene que ver con el apoyo económico a las empresas, que esto es lo que me interesaba un poquito más, nosotros podemos ver aquí también tres estrategias que eran pues bastante claras, que es el diferimiento de impuestos o cuotas de seguridad social, que es la primera columna que ustedes están viendo, que eso lo implementó China, India, Brasil, Argentina, Italia, España, Francia, Canadá y Estados Unidos, es decir, países desarrollados, países en desarrollo, que no lo implementó tanto Corea del Sur o Japón. Bueno, esto tiene que ver con que son países un poco más disciplinados, países de primer mundo que tienen un PIB per cápita muy alto y tal vez en ese sentido las empresas de esos países no necesitaban ese diferimiento o cuotas de seguridad social. Está la parte de créditos y préstamos a MIPYMES, que ese sí lo siguió México, y está el subsidio al pago de empleados, que es una de las estrategias que se han venido dando a lo largo de todo el mundo. Y hay otra serie de países que sí tienen, y esto me gustaría profundizarlo un poquito más, aquí lo pueden ver en esta tabla, a partir de la columna número 6, en donde hay subsidio a autoempleados, y de allí en adelante, perdón, lo que nosotros tenemos es un paquete de apoyo económico sí a empresas, pero que tiene que ver más con una política industrial de algunos países. Si se fijan, hay subsidio a autoempleados, hay estímulo a empresas exportadoras, porque hay algunos países como Corea del Sur que dependen mucho del comercio con el exterior. Hay estímulo al turismo o a la aviación o al entretenimiento. Si ustedes se fijan, bueno, Estados Unidos es un país con muchas actividades de entretenimiento y de aviación y de turismo también. España, Italia y Canadá lo están implementando y hay un apoyo a la reconversión productiva que sobre todo estos últimos 4 países lo han implementado mucho, ¿no? Bueno, no es ninguna novedad que ustedes vean en las noticias que en algunos de estos países las empresas automotrices hayan reconvertido sus líneas de producción para poder producir respiradores artificiales. Entonces, toda esta última parte tiene que ver con una política industrial que si bien se está implementando en algunos países, en México no se está haciendo.
Y en México solamente nos limitamos a otorgar créditos y préstamos a MIPYMES y subsidios a empresas de giros médicos. En los paquetes de estímulos monetarios, como resumen, tengo lo mismo. Casi todos los programas se han enfocado a recorte de tasas de interés de los bancos centrales, que incluso el Banco Central Europeo lo hizo, y programas de préstamo empresarial, que son, otra vez, programas como los que acaba de implementar el Banco de México, en donde hay pues una serie de préstamos que se están otorgando a las empresas. Hay algunos países que tienen las políticas de moratorio en el pago de créditos. Es como esta política que están implementando en México de que por 3 meses se difiera el pago de lo que tiene que ver con los saldos de créditos, de tarjetas de créditos hipotecarios o créditos y automotrices. Y es para que vean que eso no solamente se está, bueno, ahí me faltó marcar México, que sí tiene esa política. Y y bueno, no es una política meramente de México, es de casi todos los países. Hay algunos países como Estados Unidos y México que implementaron el evitar la recompra de acciones para que se pudiera reinvertir más de las utilidades en las empresas, sobre todo en las empresas bancarias. Y ha habido subastas de dólares en Argentina y en México. Y eso ha llevado a que, bueno, las políticas monetarias, sobre todo, las vemos bastante limitadas en casi todos los países. México, Estados Unidos y Canadá parecen ser de los países más activos en estos países modelos, de los que utilizan políticas monetarias más agresivas. ¿Qué implicaciones tiene esto para la empresa? Eh, si se fijan, la mayor parte de las políticas fiscales y monetarias que iban encaminadas a poder apoyar a las empresas van por medio de créditos. Y bueno, aquí sí quiero hacer una diferenciación entre lo que es la liquidez y lo que es el flujo de efectivo, porque las implicaciones son, la verdad, importantes en lo que tiene que ver el funcionamiento empresarial. Una empresa, para vivir, sí necesita de los flujos de efectivo, pero además de necesitar de los flujos de efectivo, necesita de liquidez para pagar algunas obligaciones. Entonces, las obligaciones más grandes que tienen las empresas son, por un lado, el pago de impuestos y por otro lado, el pago de salarios, casi en todas las empresas. Perdón, un pequeño problema ahí con la computadora, pero está bien. Adelante. ¿Corto? Sí, ya estoy aquí. ¿Ya se oye?
Ok, ok. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Ok, bueno, me quedé en esta parte que era donde les comentaba, me gustaría hacer algunas aclaraciones en lo que es la liquidez y los flujos de efectivo. Por un lado, les decía, las empresas lo que sí necesitan son liquidez para hacer frente a las deudas y, bueno, las obligaciones más bien. Y nosotros sabemos que la mayor proporción de las obligaciones de una empresa están dadas por los salarios que tienen que pagar a los empleados, por un lado, y por otro, los impuestos que se tienen que pagar. Entonces ya vimos que hay una política en México de no diferir el pago de impuestos. De cualquier manera, creo yo que es un poco ocioso hacer un diferimiento de pago de impuestos. Puede que funcione, pero la deuda allí sigue. ¿Y por qué digo que es un poco ocioso? Bueno, porque lo que sí necesita una empresa es el flujo de efectivos. Es decir, si nosotros a una empresa le damos un crédito para que se ayude en este momento, el problema sigue estando allí, porque las empresas siguen sin tener ese flujo de efectivo, ya sea por ventas o por inversiones que ellos mismos hacen. Y entonces en el momento en el que se comiencen a hacer los primeros pagos de estos créditos o de estas bonificaciones, lo que nosotros vamos a ver es que la empresa va a estar imposibilitada para poder hacer estos pagos de estos créditos. Creo yo que esta política de otorgar créditos hubiera funcionado bien para una empresa en periodos posteriores. ¿Por qué digo en periodos posteriores? Bueno, ahorita voy a pasar a un esquema de cómo creo yo que está afectando el coronavirus a la situación económica actual. Pero muchas empresas, bueno, continuando con este argumento, pues tienen activos fijos, que son todos aquellos activos que tienen duración a menos de un año, que no pueden convertir activos líquidos para liquidar sus deudas y otras obligaciones, que esa sería otra de las opciones que se tienen. ¿Esto por qué? Bueno, por la incertidumbre. Si una empresa trata de vender un automóvil o un tractor, difícilmente otra empresa se lo va a querer comprar. Entonces, lo que sí se podría haber aplicado es esa política de subsidio a los salarios. Es decir, no estoy diciendo que el gobierno tenga que pagar todo el salario de un empleado, pero sí pudo haber ayudado con una parte de estos salarios para que la empresa no llevara con toda la carga de este subsidio a salarios. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque además con esta política de emergencia sanitaria o de esta pandemia, sí se obligó de alguna manera a las empresas a cerrar sus operaciones y dejar de tener estos flujos de efectivo. Entonces, en ese caso sí considero que una buena política en este momento o en esta fase de la contingencia era dar un subsidio a los salarios para no tener o no estar cargando de esas obligaciones a las que es casi imposible que una empresa pueda pues hacer frente, ¿no? De pagar impuestos y a la vez pagar salarios sin tener ningún ingreso, ya sea por inversiones o ingreso proveniente de la venta de activos, a menos que sea de una actividad que se convierta en una actividad esencial en lo que definió el gobierno de México en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, se pueden otorgar créditos, pero esto terminará quebrando empresas en el futuro porque las obligaciones allí siguen estando y los flujos de efectivo, esos no están allí. Es decir, no es como que la empresa también puede estar ahorrando y difiriendo esos ingresos a un futuro en el mediano plazo para que en ese futuro en donde le van a cobrar los créditos, también él pueda hacer uso de esos ingresos que tenía en un futuro cercano para hacer frente a sus obligaciones. Entonces, por ese lado sí creo que era un poco infructuoso. Ahora, un poco de cómo funciona la empresa. Digo, para entender un poco mejor esto, me traje aquí un esquema de los que comúnmente se ven en finanzas corporativas de una empresa manufacturera promedio. Si ustedes ven esta línea horizontal de tiempo, la parte que está en rojo tiene que ver con la parte donde una empresa compra inventarios y la parte donde finaliza la línea roja es la parte donde una empresa paga inventarios. Es decir, pasa un periodo de tiempo en lo que nosotros compramos materias primas y que nosotros pagamos las materias primas como si fuéramos una empresa. Luego todavía cuando ese inventario se transforma en un producto final y se vende ese inventario, esa es la línea amarilla, no quiere decir que en esa línea amarilla ya la empresa haya cobrado. Generalmente una parte de las ventas se otorgan a crédito y entonces
Desde donde comienza la línea azul y hasta donde termina la línea azul es donde nosotros comenzamos a ver el efectivo, es decir, el ingreso de una empresa. Entonces, creo yo que no se toma en cuenta en estas políticas fiscales y monetarias el ciclo operativo y el ciclo de efectivo de una empresa. Digo, si alguien lo supiera, podría ver o darse cuenta de que los créditos no le van a solucionar el problema del ciclo operativo a los empresarios, ni tampoco le van a solucionar el problema del ciclo de efectivo de los empresarios. Siempre hay un desfase o una asincronía entre estos dos ciclos que difícilmente se puede solucionar por medio de créditos bancarios. Que sí, bueno, volviendo un poquito más a esto, a como veía los términos en los que se negociaron los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, creo yo que ahí hay un poquito más de oportunidades, porque en el factoraje lo que sí nosotros hacemos es que en ese primer punto de la línea roja, lo que nosotros tenemos es un inventario comprado. Y ese inventario inmediatamente se paga al proveedor por medio del Banco Interamericano de Desarrollo y ese ingreso inmediatamente se está otorgando al vendedor, también en ese inicio de la línea roja, porque a una tasa de descuento se van descontando todos esos pagos que tiene que hacer el comprador al vendedor, todo por medio de plataformas digitales, que creo que sí hubiera sido una opción un poquito más interesante para lo que eran los créditos que estaba otorgando el gobierno federal. Ahora vuelvo a esta parte de aquí, que es en qué parte o cómo podríamos nosotros dividir lo que es las fases de afectación económica. No quiero que esto se confunda con las fases del coronavirus, son las fases de la emergencia sanitaria y las implicaciones sobre lo que es el funcionamiento de la empresa. En la fase 1, que fue por ahí del 30 de marzo, cuando se declara la emergencia sanitaria, hay un impacto inmediato que es que se ordena un cierre parcial o total de los negocios, que afectó sobre todo a sectores de turismo, transporte, retail, hospitales, restaurantes y entretenimiento. Me refiero a hospitales porque hay una parte de los hospitales que no está funcionando como tal. Por ejemplo, dentistas u otros servicios que se otorgan en hospitales, pues esos no se están cubriendo. Hay, además de esto, otros impactos que tienen que ver con el petróleo y el tipo de cambio. Nosotros estamos viendo impactos en los precios de los productos importados porque aumentó el tipo de cambio y entonces esto hace que aumente el costo de las materias primas para aquellas empresas que tienen proveedores internacionales. Y hay también una disminución del precio de la gasolina y del transporte, que es algo que vimos en la fase 1. En la etapa 2 de estas afectaciones, lo que nosotros vemos son disrupciones en las cadenas de valor, es decir, afectaciones en la producción, exportación e importación de bienes y servicios. ¿Por qué? Bueno, porque se están cerrando las fronteras en una gran parte de países para actividades que no se consideren esenciales. Y entonces, por ejemplo, una empresa que produce tequila, que si bien es cierto, lo definieron como una actividad esencial para Jalisco, pues las empresas que producen cristal no son como una empresa tan esencial. Y la mayor parte de las botellas para embotellar el tequila, muchas de ellas venían de China. Y entonces, como están cerradas las fronteras, es difícil obtener esas botellas. Y entonces se están creando ahí unas afectaciones en las cadenas de valor de ciertos sectores porque se cerraron algunas actividades que se consideran no esenciales. ¿Qué sectores son los que tienen mayores problemas? Pues bueno, el de manufacturas, exportaciones o cualquier otro sector que requiera insumos del extranjero. ¿Qué implicaciones tiene el petróleo y el tipo de cambio? Bueno, hay un mayor costo de importación, mayores beneficios a las exportaciones por ese tipo de cambio y disminución de precios relacionados con los combustibles para toda la cuestión logística. Hay una tercera etapa que tiene que ver con una demanda deprimida. Muy pronto, como ya lo están viendo en algunas entidades federativas, que aunque sí hay alguna flexibilidad para salir porque los restaurantes siguen abiertos, los restaurantes están viendo que la demanda se está deprimiendo. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre sobre la crisis sanitaria y porque hay una incertidumbre también de las personas sobre qué va a pasar con sus empleos. Ellos no saben si van a conservar el empleo después de la epidemia y no están gastando por ahora. Entonces todo eso está generando pues algunos problemas de que aumenten los ahorros y disminuya la demanda y de que también haya una menor demanda de combustibles. La última fase se supone que comienza con la recuperación. Esto es cuando desaparece o se declara desaparecida la emergencia sanitaria
y termina todo el confinamiento. Esto va a afectar a todos los sectores, pero va a haber un aumento paulatino en el precio de los combustibles y un aumento en el costo de los insumos importados, porque los tipos de cambio no van a bajar de manera tan abrupta como subió el tipo de cambio a principios de marzo, sobre todo. Entonces, eh, que, bueno, si nosotros tratábamos de verlo por el lado de la demanda, hay tres hipótesis diferentes. La primera, que es el espíritu animal, es decir, cómo se va a comportar un consumidor o una empresa promedio. En el espíritu animal, Keynes lo utilizó más bien para describir una emoción o afecto que influye en el comportamiento de las personas. Se refería a él más bien como a la confianza de los consumidores, que no creo que haya sido la confianza de los consumidores lo que guió el funcionamiento de las empresas o de las personas al principio de esta crisis sanitaria. Creo yo que todo esto se dio con respecto a las expectativas adaptativas, que se dice que los individuos tienen expectativas adaptativas, perdón, cuando basan sus expectativas en lo que sucedió en un periodo anterior. Por ejemplo, nosotros supimos qué había pasado con la crisis del H1N1 por allá del 2009 y sabíamos que el confinamiento llevaba alrededor de 3 días y que después de esos 3 días se otorgaban algunos tipos de facilidades en créditos y creo que así lo tomaron buena parte de las empresas. Pero cuando vieron que esto se alargó a más de 2 semanas y que ya estaban quebrando, entonces tuvieron que cambiar todas sus expectativas, pero no había algo con que adaptar todas estas expectativas. Y creo que lo que ha estado guiando todo el funcionamiento de tanto de empresas como de personas es la confianza de los consumidores o la confianza de los empresarios en el sistema actual. Y las expectativas racionales pues nos dicen que las empresas y las personas actúan de acuerdo a variables económicas relevantes hechas por los agentes y que no tienen errores y no tienen sesgos aleatorios. Aquí sí no creo que esto esté sucediendo, básicamente porque un sector de la población, sobre todo el periodismo y otra parte de analistas, no confían en las cifras que está dando Gatell sobre el número de infectados o el número de muertes. Hay gobiernos estatales que no están confiando en la estrategia y entonces difícilmente estamos bajo expectativas racionales y creo que todo se está guiando por la confianza que se tiene o no se tiene en ciertos sectores. ¿Qué implicaciones tiene esto para las empresas? Bueno, por las características del diagrama que les mostré hace un momento, yo creo que nos encontramos entre la fase 1 y la fase 2 de afectaciones económicas, es decir, cierre parcial o total de empresas y un rompimiento de las cadenas de valor. Entonces, esos créditos que se otorgan a las empresas y los recortes de las tasas de interés no están logrando reactivar la economía, ya que son políticas que se deberían implementar en la fase 3 o 4 de las afectaciones económicas. Es decir, cuando la demanda está deprimida o cuando hay una recuperación y ya se declaró terminada la emergencia sanitaria, creo que en esos momentos es cuando es válida esa política monetaria o crediticia. Y en este momento, pues es difícil reactivar las cadenas de valor, ya que como les mostré en las políticas fiscales, hay países que tienen políticas industriales muy específicas de apoyo a los sectores exportadores, de apoyo al sistema de aviación, de turismo, de entretenimiento. Y se evidencia que México no tiene esa política industrial porque no hay ninguna medida que se vaya a implementar para ese tipo de empresas o ese tipo de sectores. Entonces, aunque se declare terminada la emergencia sanitaria, yo creo que las cadenas de valor van a estar rotas por un momento todavía más de mediano plazo en México. Es decir, no vamos a poder hacer frente a levantar la demanda empresarial o la oferta empresarial porque simple y sencillamente no va a haber quien surta de insumos a las empresas en esos momentos específicos. Entonces, los sectores de comercio y servicio, como lo veíamos en el entorno empresarial, son los más afectados por la emergencia sanitaria y no hay posibilidades de reconvertir el sistema de compra-venta a sistemas en línea, ya que a lo más lo que vimos es que el 20% de las empresas cuenta con internet y computadora. La crisis económica va a golpear de manera más severa a las familias, ya que las MIPYMES tienen un 23.3% de empleados que a la vez son empleados y que además son familiares de esas mismas empresas. Entonces, el cierre total o parcial de una empresa no solo afecta al propietario y a los empleados, sino además
a una parte de la familia de esos propietarios de las empresas. Entonces hay una doble afectación a nivel familiar por el cierre total o parcial de empresas. Y creo yo que no se puede solamente diseñar una política monetaria y fiscal creyendo que la economía va a volver a un estado normal. Y esto lo comento porque he visto a muchos economistas, economistas respetables, por ejemplo, he visto a Gerardo Esquivel proponiendo que se deben otorgar créditos, aumentar el gasto, pero ellos lo están viendo como si fuera, como si fuésemos a estar en un estadio normal de la economía. Yo ahorita lo que les dije es, las cadenas de valor van a estar rotas. ¿Cómo es que dando más dinero a las personas vayan a comprar más si las empresas no están produciendo más? O si tienen dificultades para producir más. O si las empresas están quebrando porque se endeudaron con créditos y a la hora de querer venderle a las familias, pues se van a enfrentar a que existe una demanda deprimida. Creo que en ese tipo de cuestiones, en empalmar lo que es la política fiscal con la política industrial, es lo que le ha faltado a México. Y yo veo muchos economistas que están diciendo, sí, es que se debería de implementar una política fiscal, sí, se debería de implementar una política monetaria, pero a nivel de empresa creo que no han visto las implicaciones de cuáles son los verdaderos problemas de las obligaciones de la empresa y las facilidades que se están dando a las empresas para hacer frente a esas obligaciones. No digo que les estén regalando el dinero, pero sí otorgarle verdaderas facilidades para hacer frente a esas obligaciones. Eh, bueno, estas políticas creo que van encaminadas a un estado donde nunca se creó desempleo y donde las cadenas de valor nunca se han roto. Y no se puede aplicar una misma política monetaria o fiscal para dos Méxicos diferentes. Yo les mostré una gráfica donde el crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos años a nivel estado, pues nos muestra dos Méxicos, el México del norte y el México del sur. Que el México del norte no es que sea muy próspero, pero sí ha tenido crecimiento económico. Y el México del sur, que tiene vocaciones más petroleras, logísticas, comerciales y turísticas, que tiene un comportamiento muy distinto al que tiene el México del Norte. Entonces, ni siquiera allí, cuando el presidente dice vamos a utilizar una política de primero los pobres, creo que ni siquiera en eso está siendo una verdadera vocación de las políticas fiscales que está otorgando para darle facilidad a esas economías. Y tampoco las políticas que está implementando le están dando una facilidad a las empresas manufactureras, que sobre todo están en el norte y de tecnología intermedia, para poder exportar o hacer una buena logística de exportaciones hacia Estados Unidos. Mis recomendaciones es que se pueden acudir a instrumentos de factoraje financiero, ya sea para pagar sueldos o salarios de personas. En el corto plazo, lo más importante es mantener el sueldo de los empleados y de los desempleados. Y esta parte creo que se dejó de lado por el gobierno de México para seguir con esta, creo yo, una política más clientelar de otorgar más a los adultos mayores, a personas que no estudian ni trabajan para capacitarlos y con estas becas Benito Juárez que se han estado implementando. Y en el mediano plano, pues sí se requieren de políticas fiscales y monetarias combinadas con una política de desarrollo industrial, que creo que es sobre todo lo que le faltó a México. Y hasta aquí, bueno, esto es lo que les quería compartir. Gracias.